un amigo que no falla, un amigo que no traiciona, un amigo en quien podemos confiar, en quien podemos descansar. A ti te adoramos, amado Jesús, en esta hora y te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que hoy está aquí reunida, quienes escucharán este mensaje, Señor. Y te pido que tú hables en este momento, en este tiempo, que cada uno está viviendo, en las circunstancias. Todos vivimos circunstancias diferentes. Pero cuando confiamos en el Señor tenemos en común lo más importante: la fe, la plena fe, la certidumbre, la certeza, la convicción, la confianza en que el Señor sigue obrando y nos lleva de su mano. Te doy gracias, amado Señor, por no soltarnos, por no desistir de nosotros, a pesar de la dureza de nuestros corazones, a pesar de los momentos en que nos dejamos llevar, Señor, por tantas cosas que nos distraen y que nos apartan de tu camino, y tú no nos sueltas ni un solo instante, porque tú eres fiel, fiel a tu palabra, fiel a tus planes, fiel a tus propósitos, y por eso hoy estamos en este lugar. Porque tú nos has traído, Señor, es tu Espíritu Santo, el que nos ha guiado a estar hoy en este lugar para recibir una palabra que será respuesta, que será fortaleza, una palabra, Señor, que es respuesta a las peticiones, oraciones y sobre todo una palabra que es de guianza para el propósito tuyo, para que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria al Señor en esta tarde. Yo le doy la bienvenida y le invito a que tome asiento. Y le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios al libro de Jeremías, al capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. El título del mensaje en la tarde de hoy es una declaración: dependo de ti. ¿Dependemos de quién? Del Señor, ¿cierto? Ese es el propósito, esa es la idea. Cuando declaramos que dependemos de alguien, es que dependemos de Dios. No dependemos de nosotros mismos ni de una persona que esté a nuestro alrededor, sino totalmente dependemos del Señor. Y dependemos del Señor en esos planes y propósitos que son, Jeremías mismo lo dice por allí en otro capítulo, el 29, dice que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Dice una versión de la Biblia, para dar un futuro y una esperanza. Los planes de Dios tienen que ver con lo que va a ocurrir, con lo que está delante nuestro. Muchas veces quisiéramos corregir lo que ya ocurrió, lo que ya hicimos, lo que no hicimos, y no podemos devolver el tiempo. Pero sí podemos tomar una decisión, y es confiar en el Señor, confiar al 100% en Dios. Recuerdo una historia que escuché alguna vez de un hombre, un montañista, estaba por allá escalando. Bueno, hágase la imagen que va llegando a la cima de una montaña, está allí colgado de la cuerda, el arnés, y hay un pequeño accidente. El hombre queda allí como atascado y empieza a pedir auxilio. Y cuando empieza este hombre a pedir auxilio, si hay alguien arriba que me esté escuchando, él hablaba arriba de la montaña, si hay alguien arriba, estoy en peligro, auxilio, ayúdenme, y escucha claramente la voz del Señor, y que le dice: yo te escucho, aquí estoy, te he escuchado siempre. Y el hombre: ¿quién eres? Dios me está hablando a mí, estoy en peligro en este momento, ¿qué hago? Y el Señor le dice: suelta el arnés, que yo te recibo. El hombre queda pensativo un rato y luego grita: ¿y no hay nadie más? Hermano, eso nos pasa a nosotros, que con nuestra boca, esa es la fe confesional, con nuestra boca repetimos en todo momento que tenemos fe, que confiamos en el Señor y que el Señor es el centro de nuestra vida. Pero cuando vienen circunstancias difíciles, situaciones, esto le cuento, es una historia, hermano. Usted quizás hubiera hecho lo mismo, yo también, hay alguien más por allí, hermano. Pero hay situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer y necesitamos inmediatamente la ayuda de alguien. Pero ese alguien del que necesitamos nosotros ayuda es alguien que pueda solucionar las cosas, no alguien que venga y nos acompañe, digámoslo de alguna manera, en la tragedia, sino que pueda solucionar las cosas. Y ese alguien únicamente es Dios, hermano, solamente es Dios.
Pero nosotros tenemos un corazón que se endurece, que se vuelve ese corazón de piedra tan bonito que la Biblia nos habla y nos dice que el Señor quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, y lo que significa el corazón de piedra y el corazón de carne es que el corazón de piedra es insensible, una piedra es insensible, hermano, y el corazón de carne es un corazón sensible. ¿Sensible a qué? Sensible a la voz de Dios y a la guianza del Señor. Y la sensibilidad a la voz y a la guianza del Señor es bajar todos esos argumentos que nosotros tenemos, bajar todas las armas con las cuales nos defendemos, bajar toda esa dureza que hay en nuestra vida y decir, yo te necesito, Dios. Llegar a ese punto. Porque la mayoría de las personas que buscan al Señor lo terminan buscando cuando hay problemas que no tienen respuesta o solución en el mundo o en las personas, cuando hay enfermedad, donde la ciencia médica, cuando hay dictámenes que le dice un médico a la gente, oiga, ¿usted cree en algo? Pues péguese de ese algo que usted cree, porque usted lo que necesita es un milagro. Entonces la gente comienza a buscar, comenzamos a buscar cuando hay problemas que parece no tienen respuesta o no tienen solución, por más que tengamos mucha inteligencia, mucha sabiduría, y ahí venimos nosotros a buscar a Dios. Tristemente ocurre así, no debería ser, pero mientras no ocurren esos problemas o esas tormentas, seguimos confiando en una mentira que nos vendió el enemigo, Satanás, desde hace mucho tiempo: autonomía y autosuficiencia. Porque eso fue lo que vino a hacer el enemigo en Génesis 3 cuando habló con Eva. Y cuando vino y habló con Eva, lo que le estaba diciendo es: tú puedes ser igual a Dios. ¿Quién quería ser igual a Dios? Él. Y por eso salió de la presencia del Señor, porque Él era el que quería ocupar ese lugar. Él quiso venderle a esa creación, a ese hombre, a esa mujer que Dios había creado, que los creó con tanto amor y que dijo: allí está mi espíritu, son hechos a mi imagen y semejanza, y yo les voy a dar la libertad de elegir. Y en esa libertad de elegir vino el enemigo a querer engañar y vendió la idea, lo que llenaba su corazón: tú puedes ser igual a Dios. Y desde Génesis 3 hasta el día de hoy y hasta que Cristo reine, el hombre siempre va a sentir que puede ser igual a Dios, que somos igual o más inteligentes, que tenemos la misma fuerza o tenemos más fuerza. Y por eso siempre usted habla o escucha personas que son inconversos, y muchísimos que también van a la iglesia y siempre están declarando esa independencia, esa autonomía y esa autosuficiencia. Yo puedo, yo me las sé todas, yo conozco el desenlace, yo sé para dónde voy, yo sé lo que hago. ¿Ha escuchado esa frase de alguien muy cercano? Usted no moleste, que yo sé lo que hago. Y usted ve que la persona va a cometer la locura de la vida y va y se pega un estrellón. Oiga, ¿sabía lo que hacía? Y se sacude y dice: sí, yo ya sabía que esto iba a pasar, pero no pasa nada. Tranquilo, yo sigo siendo autónomo y autosuficiente. Y eso es lo que el enemigo nos vendió para tratar de apartarnos de Dios. Mientras nosotros no reconozcamos la necesidad de Dios, mi hermano, podemos ir a la iglesia todo lo que queramos ir y recibir toda la palabra que podamos recibir. Pero si dentro, muy dentro de nuestro corazón, porque allí vienen las intenciones, de allí es donde nacen todos los pensamientos, las acciones, en lo muy profundo de nuestro corazón, mientras nosotros sigamos pensando que tenemos el control de todo, pues mi hermano, nunca vamos a ver un cambio en nuestra vida. ¿Cómo va a haber un cambio si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida? Tener el dominio y el control de mi vida. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, por allí en la primera parte de la primera carta a los Corintios, él habla de todas las situaciones difíciles que vivió. Y él hace un recuento no para victimizarse, no para atemorizarlos ni nada de esto, sino para dejarles un testimonio. Y en ese testimonio el apóstol Pablo dice: todas las cosas que me ocurrieron a mí, cárceles, torturas, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo botaron por allá pensando que ya había perdido la vida, tantas cosas que vivió. Él dice: todo eso lo permitió el Señor para que yo aprendiera una lección. Imagínense la manera de verlo: para que yo aprendiera una lección. ¿Y sabe cuál era esa lección? Aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Él. Y uno mira la vida del apóstol Pablo y uno dice: pero este hombre luego no estaba claro y no dependía de Dios. Parecía que sí, porque todas las acciones y esa valentía que tenía, el denuedo, la unción para llevar el mensaje de la palabra de Dios, pues nos muestra que para nosotros él confiaba 100% en el Señor. Y sin embargo dice él: oiga, pero todavía necesitaba aprender un poquito más.
¿Y saben qué momento él dice eso? Cuando dice, yo perdí la esperanza. En un momento de estos tan difíciles, tan complicados, perdí la esperanza de seguir vivo. Lucas también lo dice en el libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 27. Habíamos perdido la esperanza de vivir. Cuando una persona pierde la esperanza de vivir, ¿qué es? Es el desánimo, la depresión profunda, hermano. La esperanza de vivir, no hay nada. Miro hacia adelante en mi vida y no hay absolutamente nada. Y estos dos hombres de fe, sobre todo el apóstol Pablo, dice, había perdido la esperanza. Y cuando perdí la esperanza, entonces entendí que lo que yo estaba viviendo hacía parte del plan de Dios. Y hacía parte del plan de Dios para que cuando me encontrara en ese momento donde parece que no había respuesta y que no había esperanza, algo me levantara. Y el Señor me dijera, aquí estoy. Yo sigo estando. He estado siempre y siempre voy a estar. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Qué manera tan triste. Y es cuando se nos mueve un poco el piso, mi hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, no está diciendo solamente ora. Un clamor es una oración con fuerza, una oración vehemente, como dice por allí la palabra de Dios en Santiago, que las oraciones deben ser con esa vehemencia, con esa fuerza tremenda. No es una oración de Señor, te doy gracias, ¿por qué? Por todo, por este día, hasta mañana. No, es un clamor. Yo quiero oír tu voz, Señor. Yo necesito que tú me guíes. Yo necesito sentir tu presencia. Yo necesito escucharte. Entonces dice el Señor, cuando tú clamas a mí, y hoy, por ejemplo, no sé a usted cómo le parece, es incómodo, ¿cierto? A veces molesto, entre más de confianza sea la persona, más urgencia tenga uno cuando escribe uno un mensaje en un WhatsApp y lo dejan en visto, ¿no? Y la persona lo ignoró completamente el mensaje. Y uno sabe que hoy en día que haya personas que digan, no, es que pasé 6, 7 horas sin mirar el celular, ya en el tiempo en que estamos eso no pasa mucho. Realmente no sucede. Entonces, cuando mandamos un mensaje y nadie lo escucha, nadie parece, ¿lo leyó o no lo leyó? Antes salía por lo menos una señal ahí en azul, ya ni eso. Entonces, ¿lo leyó o no lo leyó? ¿Por qué no me responde? ¿Qué empieza a darle a algunas personas? Tristeza, rabia, molestia, incomodidad, muchas cosas. Algunos piensan que Dios hace lo mismo, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde. Y básicamente si tradujéramos este 33:3 de Jeremías al tiempo de hoy, diría, Dios nunca te deja en visto, tú tranquilo, tú habla que Él responde. Pero Él responde de acuerdo a su voluntad y propósito, no de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es cuando Él nos responde, pero nosotros decimos, no, eso no puede venir de parte de Dios. Y esa es una estrategia del enemigo. ¿Sabía usted que una de las estrategias más tremendas que tiene el enemigo es que después de que usted ha recibido una respuesta de parte de Dios, o un milagro, o una palabra, o una manifestación del poder de Dios en su vida, usted llegue en algún momento, en un instante usted dice, esto solo lo pudo hacer Dios, y a la media hora, o a la hora, o a las cuantas horas, está diciendo, oiga, no fue Dios, fue una coincidencia. Hermano, ¿le ha pasado? A muchos nos ha pasado. Yo vine a conocer del Señor en situaciones muy complicadas, muy difíciles que tenía en mi vida, y en una de ellas me ocurrió algo terrible. Y la vida que yo tenía pues no me conducía sino a 2 lugares, o a la cárcel o a la muerte. Y terminé a punto de ir a la cárcel. Y siendo ateo, entre comillas, y siendo una persona no creyente, estando en un proceso bien complicado, miré al cielo y dije, si Dios existe, si eres real, si es verdad todo lo que hablan de ti, sácame de esta situación. Pero no fue una orden, una cosa así. Yo como que algo dentro mío quería como que sí existiera y que hiciera algo. Hermano, un día le cuento este testimonio porque todo es largo. Y salí de ese lugar. Y salí en esa misma noche. Y fue una cosa sobrenatural. Si hay abogados, hermano, no harían explicación a lo que ocurrió. Y me fui y me dijeron, váyase. Y yo dije, ¿cierto? Sí, es cierto, me dijo un fiscal, listo. Pero si yo ya tengo el traslado y a mí me dejó el camión que llevaba el traslado a una cárcel, a la cárcel Modelo. Y me dejaron ahí tirado. Y no me llamaron en la lista y yo me quedé ahí.
esposado a una reja en un tema de la fiscalía, y pasó todo el día, y eso fue a las 8 de la mañana, y como a las 6 de la tarde yo pregunté, ¿y yo qué? Pero todo el día había estado ahí mirando, y si existe esa cara. Y me dijeron, sí, ¿usted qué? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted no se subió al camión? No, pues si no me hubiera subido, el camión no arranca. ¿Este qué? Y todo el mundo se preguntaba, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y yo tenía un documento que me habían dado, y yo me dieron este papel. Uy, pero no hay nadie ahorita que ni reverse, ni ¿a dónde lo llevamos a esta hora? Ya toca esperar el camión mañana. Y a las 11 de la noche llegó un fiscal. Y tuvimos una conversación ahí larga. Me habló de Dios, un poco de cosas, revisó todo el tema y me dijo, no, pues váyase ahorita, saque las cosas de su casa, lo va a acompañar el CTI, una cantidad de cosas, tiene un lugar donde quedarse, sí, tiene que presentarse otro día, esto lo podemos hacer. ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Y me fui. Esa noche, bueno, ya de madrugada, que llegué al lugar donde me iba a quedar, empecé a pensar. Y yo dije, como que sí es cierto, como que Dios sí existe. Imagínense en ese tiempo yo diciendo, como que Dios sí existe, porque no puede ser de otra manera. Yo dije, este tipo apareció, todo esto que ocurrió, y vino un dardo. Fue una coincidencia. Dije, oiga, sí, fue una coincidencia. Y no tomé en cuenta lo que ocurrió. Tuvo que pasar otro tema igual, un poco más grave, para que yo entendiera que Dios sí estaba orando. Hermano, ¿por qué vamos a creer que es una coincidencia? Porque el razonamiento nos lleva a buscar la lógica del asunto, y en la lógica del asunto no puede ser que nosotros estemos perdiendo la razón y pensemos que una fuerza sobrenatural obró. Pero mi hermano, si esa fuerza sobrenatural, que es Dios, en toda la Biblia nos muestra que Él tiene un plan y un propósito con cada persona, con absolutamente todos, y que por más cosas difíciles que alguien vivido, a ese propósito se va a manifestar. Dios va a tocar a la puerta del corazón de esa persona, no una, sino muchísimas veces. Que nosotros tenemos la libertad de decir sí o no. Yo en ese momento dije no, pero luego en otra situación dije sí, yo voy a empezar a buscar. Mi razonamiento dice una cosa, pero las cosas que están ocurriendo, hermano, no son normales. Entonces, algo tiene que ocurrir. O Dios se da por vencido conmigo, que no va a pasar, o yo me rindo delante de Él. ¿Qué fue lo que pasó? Gloria a Dios, eso fue lo que ocurrió. Hermano, ¿hasta qué punto vamos a seguir nosotros? Dice Esteban, por ahí en el libro de los Hechos, gente de dura cerviz. En su discurso Esteban dice, son hombres, son mujeres, es una generación de dura cerviz que resisten al Espíritu Santo. Y ese es el orgullo. Y esa es la altivez y la autosuficiencia, el creer que nosotros tenemos más respuestas que Dios, que lo que se sale de mi estructura no es, que las cosas van a ocurrir como yo digo y no como Dios dice. Por eso se nos hace imposible tener esperanza en la palabra de Dios. Hermano, la carta a los Hebreos dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. La fe no nace porque yo quiera hoy tener fe. Venga, hoy quiero tener fe y voy a comportarme como un buen cristiano y me voy a llenar de fe. Hermano, a las 2 horas yo estoy más perdido, porque no nace en mí, sino en permitir que la obra del Señor, que el Espíritu Santo de Dios, empiece a ¿qué? Lo que dice Jeremías, a revelarme cosas que yo no comprendo, que no las conozco, que al principio la cabeza se me va a volver muy grande porque le quiero buscar una explicación, que voy a buscar por todo lado, y así viven muchísimas personas tratando de buscar por todo lado una explicación lógica a lo que está ocurriendo. Pero es Dios manifestándose en cada cosa, en cada circunstancia, en las situaciones que ocurren en nuestra cotidianidad, hermano. Ahí podemos ver cómo el Señor, no, Dios que se va a manifestar en mi casa o en mi situación, tiene cosas más importantes que hacer. Está la guerra por allí, por allá y los desastres naturales. Dios debe estar muy ocupado para prestarme atención. Si se tomó el tiempo de crearlo usted, hermano, es porque tenía un plan con usted. Es decir, que usted no está por fuera del radar de Dios ni de los planes de Dios. Y si le digo, hermano, en toda la creación muchas cosas ocurren y tienen que ocurrir porque está escrito en la palabra que ocurran, pero
nos ama profundamente a nosotros. Jeremías mismo lo dice. Con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia. ¿Sabe qué significa con amor eterno? El amor de Dios siempre ha existido y siempre va a existir. No tiene un principio y no tiene un final, hermano. Así que usted no puede decirle un día, Dios, ¿me dejaste de amar? Porque la respuesta es no. Porque su amor es la esencia. Él es el que ama eternamente. Y si me porta bien, si me porto mal, pues hermano, no sé usted, pero yo me había portado muy mal y Él ya me amaba. Por eso extendió su misericordia y me rescató de todo eso mal que me portaba, porque ahí estaba su amor. Puede que mucha gente con un amor condicionado, Diego, si tú no eres así, vas a, ya no te quiero. Bueno, pero Dios no. Él me rescató de muchas cosas, y a usted, hermano, porque su amor está presente. Entonces, ahí está el amor de Dios, el propósito de Dios, la presencia de Dios, y déjeme decirle que usted es muy importante para Dios. No un poquito, muchísimo. Tanto, de tal manera lo amó el Señor, que envió a su Hijo Jesucristo para que tomara su lugar en la cruz del Calvario. Para que usted y yo podamos tener relación con Él, ser adoptados como parte de la familia y vivir de acuerdo a la familia del Señor. Teniendo en cuenta eso, mi hermano, entonces hay muchas cosas que yo no conozco, hay muchas cosas que no comprendo, hay muchas cosas que no sé, algunas las voy a entender guiado por el Señor, otras quizás no las voy a entender. Jesús le dijo a sus discípulos, yo a ustedes no les voy a contar más por ahora porque no están en la capacidad de entenderlo. Entonces, ¿para qué me pongo a hablarles cosas que vamos a hablar dos idiomas diferentes? En su momento y a su hora, ustedes irán siendo guiados, edificados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo poner a explicarle a unos hombres que están, no voy a decir 100% en la carne, porque ya la obra se estaba dando en ellos, pero a hombres que tienen la expectativa y la mirada puesta solo en las cosas terrenales, explicarles, por ejemplo, lo que ellos iban a hacer? De aquí en adelante ya no serás pescador que irá con tus amigos pescadores todos los días a traer una red llena de pescados. De aquí en adelante serás pescador de hombres. La Biblia no dice que haya una contrapregunta o que haya una interpretación de Pedro, pero yo creo que Pedro pensó en ese momento, ¿perdón? ¿Eso qué significa? La respuesta en ese momento, ¿cuál sería? Tú no lo vas a entender. Entonces, en el momento en que toque hacerlo y que tú lo puedas entender, lo vas a entender. Ahorita no. Entonces, ¿no me lo vas a explicar? No. ¿Me sigues o no me sigues? Abraham salió y le fue contado por fe, salió de su tierra, salió de su familia, y este hombre salió hacia un lugar que no conocía. ¿Qué le dijo el Señor? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué le dio? Una palabra. Allí voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. A través de tus generaciones serán benditas todas las naciones de la tierra. A un hombre que es anciano, que no puede tener hijos. Y sin embargo este hombre dijo, voy. Moisés, cuando están frente al mar, no hay camino. Moisés dice, Dios hará algo. Si a Moisés le hubieran preguntado qué va a hacer Dios, ¿cuál sería la respuesta? No tengo ni idea, pero que algo va a hacer, algo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo confío. Eso es la fe, hermano. La fe es que nosotros llegamos a momentos en que decimos, yo no entiendo por ningún lado lo que está ocurriendo. Y parece que todo fuera contrario a lo que Dios me habló. Dios me habló de bendición, Dios me habló de restauración, Dios me habló de sanidad, y resulta que todo lo que yo estoy viviendo es totalmente lo contrario. ¿Dónde estás, Dios? Y le susurro, aquí. ¿Estás cerquita? Sí, muy cerquita, siempre. Siempre he estado y siempre va a estar contigo, es una promesa, y Él es fiel. Pero entonces, ¿por qué las cosas no salen como yo quería? Porque las cosas nunca van a salir como tú quieres, sino de acuerdo al propósito de Dios, como es pertinente para que tú vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay momentos en que hay situaciones que nos llevan a entender que hay áreas de nuestra vida en las que nosotros estamos totalmente endurecidos, hermano. Yo te entrego el 80% de mi vida, el 50%, el 70%. No, yo no quiero eso. Yo lo quiero todo. Todo. Pero ¿cómo te va a entregar? Hay unas áreas que no te las quiero entregar porque me hacen sentir seguro. El carácter,
No, la gente a mí me respeta porque yo soy así bravo. No, pero tú eres una persona tierna, llena de amor. ¡Ah! No, no, no. Si me miran de esa manera, mejor dicho, se van a aprovechar de mí. Nadie se va a aprovechar de ti. Pero el Señor está diciendo, yo puse en ti algo. Puse en ti algo. Yo conozco lo que puse en ti. Sé quién eres. O alguno que diga, yo soy un inseguro, soy una persona temerosa. Ejemplo, Gedeón. Y viene el Señor y cómo le habla. Varón esforzado y valiente. Pero si yo estoy aquí solo, ¿de quién está hablando? De ti, Gedeón. Tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Dónde? Ni esforzado ni valiente. Yo estoy aquí quejándome de la situación. Tú tranquilo, tú tranquilo. Moisés salió huyendo por matar a un egipcio, pero luego dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra y tenía su carácter, pero era un hombre manso. David era un hombre que ni su papá vio lo que Dios quería hacer a través de él. ¿Cómo era un papá, hermano? Los que somos padres, que se le olvida a uno un hijo. Ya presenté a todos mis hijos. ¿En serio que no tiene otro? Porque Dios me está mostrando que debe haber otro. ¡Ay, sí, este muchacho, mándenlo traer! ¿Cómo ni siquiera el papá lo mandó a traer en el primer llamado? ¿Por qué? Porque el papá no le veía pinta de rey, sacó al primero, al mayor, que este tiene yo sí sabía, yo desde que lo vi, ese muchacho, desde que nació, yo dije, nació con algo especial, este va a ser rey. Pero no era el que está, ese jovencito está por allá cuidando las ovejas, una labor de un adulto por el peligro que tenía. Y sin embargo era un joven, hermano, hoy un niño de 17 años aproximadamente, y estaba ya en la tarea de adulto, cuidando esas ovejas, y cuidado, se pierde una. Y si vienen los osos o los leones, usted verá qué hace. Entonces él dijo, no me queda sino confiar en Dios, y lo voy a coger con mis manos y lo voy a vencer. Hermano, ¿quién iba a creer en ese David? Podíamos tener tantos testimonios de la Biblia, y nada fue coincidencia, en ningún momento. Y nada, así hubiese problemas y situaciones muy difíciles, nada estaba por fuera del control de Dios. ¿Se puede confiar en Dios? Claro que sí, se puede. Así la tormenta recia, hermano, se puede y es necesario. Pero ¿cómo confío en Dios si yo siempre estoy predispuesto? Siempre estoy mirando porque de eso tan bueno no dan tanto. Una frase que mucha gente repite, no, de eso tan bueno no dan tanto. Si es una persona, algo malo debe tener. Se ve muy buena gente, entonces algo malo debe tener. Siempre está la predisposición, mi hermano. Y en esa predisposición es, bueno, Dios me dice todas estas cosas, sí, pero eso debe tener su tema por ahí. Hermano, así no nos podemos acercar. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y resulta que el que no agrada a Dios, lo va a decir, y usted lo puede leer por ahí en Eclesiastés 2:26, el que no agrada a Dios, Dios le da una tarea en esta tierra, trabajar y acumular, para, ¿sabe qué? Un día entregarle a alguien que le agrada a Dios. Imagínese, eso le da el trabajo el Señor. Pero el que agrada a Dios, Dios le da, dice también ese versículo en Eclesiastés, 3 cosas: sabiduría, ciencia y gozo. La sabiduría que viene de Dios, como dice allí Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Hay algo que expande nuestra visión. Sabiduría, ciencia, la manera de poder compartir lo que recibimos del Señor, y gozo. Todo lo contrario, amargura, a preocupación. Hermano, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Examínese un poquito a ver si usted tiene gozo y tiene descanso en su vida. Puede descansar en el Señor. Tiene la certeza de que Dios está orando. O de pronto es de las personas que casi no duerme, pasa la noche en vela, preocupaciones, pelea por allí, un problema por allá, el otro por allá. Hermano, necesita aprender a confiar en Dios. Pero para eso debe vencer al mayor enemigo que usted y yo tenemos. ¿Quién es? Nosotros mismos. Ese es el enemigo a vencer. Mis argumentos sobre qué construí mi vida.
me paro frente al espejo y digo, bueno, en mi caso vengo a reconciliarme con el Señor alrededor de los 30 años, cerca de los 30 años. Pero entonces debo ver que construí mi vida de 28, casi 29 años, sobre una cantidad de argumentos que se convirtieron en fortalezas de esa es mi verdad, ese es el punto final, eso es lo que soy, y de malas, así me ama el Señor. Resulta que no. Tenía que enfrentarme a todo eso que construí, a todas las mentiras que me dije, a todas las fortalezas que levanté para sentirme autónomo, autosuficiente, importante, exitoso, y empezar a derrumbarlas, para reconocer que yo soy una partícula en medio de todo lo creado, pero es una partícula bien importante. Pero dependo de Dios, dependo del aire. ¿Dónde compro aire? No va a tocar algún día, hermano, eso no lo pueden vender en ningún lado, pero nosotros, ¿cómo va el mundo? Dependo de cada día levantarme con salud. Es que ni la ciencia tiene sus límites. Hay cosas tan extrañas. Estaba tan bien hoy, le dio una enfermedad extraña y quedó postrado durante tanto tiempo. Hay cosas que ocurren. Entonces dependo en absolutamente todo. Tengo un trabajo, una profesión, he tenido la posibilidad de estudiar o no estudiar, porque Dios así lo quiso. Y eso viene desde siempre, aún antes de que nosotros fuéramos creyentes. Y nos da dones, talentos. No, que yo soy muy bueno para esto. ¿Quién te lo dio? Dios. Es que tengo un don tremendo para esto, un talento para esto. ¿Quién te lo dio? Dios. Y fuera, y con todo y eso hay millones y millones de personas que son autónomas y autosuficientes. Yo me hice solo, yo me hice a pulso, yo siempre he estado, yo estudié, yo hice. Esa es su construcción. Y entonces el Señor dice, ¿sabes una cosa? Hay que la construcción te quedó mal hecha. La derribamos duro, le mandamos una, ¿cómo se llama? Una de esas cosas, una bola de esas de demoler, o la quitamos a pedacitos, ¿cómo lo quieres? Pero hay que deconstruir. ¿Para qué? Para que conozcas la verdad. Pero en esa verdad tengo que pedir ayuda. Sí. De verdad, Señor, tengo que humillarme delante de ti y decir, oye, ¿en realidad no me las sé todas? Sí. Sí. Y tienes que reconocer que necesitas, que te estás hundiendo en muchas cosas. Así no lo quieras aceptar. La gente muchas veces muestra su hoja de vida, las cosas que ha logrado, que hace, el dinero, las propiedades, tengo, hago, esto, lo otro. Pero en su corazón hay un vacío terrible, se está hundiendo. Un sentimiento de soledad, de frustración, de muchas cosas. Y se está hundiendo en mitad de la noche. ¿Cuántos vieron la película El Titanic, hermano? Por allá en las aguas frías, donde lo único que hay es la muerte. Y usted escucha por allá que gritan su nombre, pero alrededor suyo hay miles, millones de personas que se están hundiendo en lo mismo. Ni ayuda está pidiendo usted. Yo puedo, yo me cojo a la tablita como la de la película y me salvo. Pero por allá hay alguien que grita su nombre. Diego, en medio de la noche. Diego. Y uno mira si es otro Diego al que están llamando. Entonces dicen, no, Diego Alexander García. Y yo, ¿quién me está llamando hasta ahora? Y en una barca viene Jesús, hermano, con los pescadores de hombres. Y dices, tú necesitas un salvavidas. Que no, que yo me salvo solo. Te vas a morir. Eres una persona infeliz. No tienes gozo. No hay un propósito en tu vida. No, así estoy bien. Y el Señor dice, no, no estás bien. Y tira el salvavidas. Ven para acá. Ven para acá. ¿Necesitas la ayuda o no la necesitas? Si le preguntara esta noche al Señor, ¿tú necesitas ayuda en realmente nada? Hermano, hay muchos que le dirían no. Gracias por todo. Porque yo puedo, pero yo verá que lo voy a lograr. Bueno, la Biblia dice, alejados de mí, nada pueden hacer. El único que tiene el poder de librarnos de todo ese engaño, mentiras, es Dios. Cuando nos revela eso oculto y escondido, eso que nosotros no conocemos, la vida plena y abundante de la que habla Jesús en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 10. El libro de los Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 5, en el 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Escribe el libro de los Proverbios el hombre más sabio, más rico que ha existido. Un hombre que cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé? Si a usted le hiciera esa pregunta al Señor, Él dijo: dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y entonces el Señor dijo: wow, no pediste ni a tus enemigos, la cabeza de tus enemigos, no pediste riqueza, no pediste gloria, fama para ti, entonces te voy a dar la sabiduría como nunca nadie la ha tenido y te encimo lo otro. Y por eso dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura. Será el vendaje, como lo conocemos hoy. Esto te lo añado, te lo regalo, riquezas como nunca nadie ha tenido, autoridad, poder tenía este hombre, pero él pidió algo: sabiduría. Necesito recibir de ti algo que me permita entender. Pero ¿cómo voy a reconocer delante de Dios que no entiendo? Si me la paso escribiendo en las redes sociales que yo soy sabio, soy experto en todo. No es sino que salga la noticia del día y yo tengo que opinar. Soy experto en todo. En todas las cosas opino. A todo le tengo solución. Hasta un partido de fútbol, nosotros que lo vivimos harto en nuestra cultura. Todos los colombianos, cuando juega la selección Colombia, ¿qué son? Directores técnicos, hermano. Gente que no juega fútbol hace 50 años, pero son directores técnicos. Dirigen desde allá. Debería sacar a este, meter a este, yo haría esto, yo haría lo otro. Más de 50 millones de opiniones. Pero solo hay uno que está allá y es por algo. Somos expertos en todos los temas. ¿Cuál es el tema del día? Y aquí opinamos, votamos corriente y hablamos. ¿Cómo voy a reconocer que no sé nada? ¡Qué vergüenza! Es que soy un ignorante, yo no quiero parecer un ignorante. Hermano, siempre el orgullo presente. ¿Cómo vamos a aprender a depender de Dios? No vamos a aprender, hermano. Se lo voy a volver a leer. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Lo puedes hacer. Dios es fiel, tú confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, no en unos, sino en todos tus caminos. Y aún esos caminos que están torcidos, Él los va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel. Hay un momento difícil precisamente en la vida del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. El versículo 30, este es un cántico de David, dice capítulo 22, versículo 30: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Estaba hablando de un cántico de victoria, hermano. Enemigos que han caído, victoria, todo lo que usted quiera ver, la buena noticia. Pero toda esa buena noticia va junto con algo y es: tú eres el que lo ha hecho por mí. Si tú no estuvieras, nada de esto se habría dado. Cuando se pidieron las ofrendas para construir el templo, David expresa en su oración algo: ¿quiénes somos nosotros para poderte dar algo que tú no nos hayas dado primero? De lo que tú nos has dado, de eso te damos a ti.
Todo lo que hemos dado. Y dieron, hermano, en cantidad, tanto dieron que tocó parar la pedida. Imagínense. Ya no traigan más, es tanta la riqueza que han traído, ya tenemos suficiente. Pero toda esa riqueza, el templo, hermano, estamos hablando al precio de hoy de miles y miles y miles de millones. Y todo eso estaba listo, el recurso. Y cualquiera habría podido decir, mira lo que hicimos, lo que vamos a construir es con nuestro dinero. Pero David dice, de lo tuyo mismo es que te estamos dando, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros si tú no nos hubieras dado primero? ¿Qué dice en la victoria? Tú me fortaleces, tú me cuidas, tú me das las estrategias de batalla, tú me das absolutamente todo lo que necesito. Hermano, depender de Dios es lo que el Señor quiere, que aprendamos a depender de Dios. Y es a lo que estamos llamados nosotros, como pueblo del Señor. ¿De qué nos sirve decir a nosotros que tenemos fe y somos cristianos si seguimos dependiendo de nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Yo puedo mentirle a todo el mundo y puedo engañar a todos y decir que yo tengo las respuestas para todo y que soy, mejor dicho, lo último. Pero dentro mío sé que no es así. Entonces, cuando miro al futuro, siempre voy a decir, no hay esperanza. Pero mira, hermano, que las cosas pueden cambiar, no van a cambiar. Pero mira, hermano, que Dios puede sanar, libertar, restaurar, transformar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque yo ya me lo sé. Bueno. Si usted ya lo sabe, bueno. Sí, yo ya lo sé. Yo ya lo he visto. Claro. Y lo va a seguir viendo. Porque se encuentra en ese momento dando vueltas en un círculo. Como el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo dieron vueltas? 40 años. 40. Porque ellos lo sabían todo. Su expectativa y su esperanza no estaban en el poder de Dios, sino en lo que ya habían hecho. Imagínense que el Señor me diga una tarea cualquiera, me pongo una tarea, el Señor me dijera, levanta este muro, y yo lo intentara una vez, se me cae. Yo no sé levantar muros, hermano. Y se me cayó, y otra vez lo intento, y yo digo, pero ¿cómo me llamó a mí a hacer esto si no es mi trabajo? Yo sé hacer otras cosas, yo soy bueno para otras cosas. Entonces me quedo molesto, e incómodo, y digo, pues no va a funcionar, listo, debe ser que Dios se equivocó. Entonces llega gente de pronto experta en el asunto, y me dice, vea Diego, su error está en los materiales que está usando, o en la manera en que lo está haciendo, o por dónde está empezando. Y ellos me hablan y yo les digo, no me interesa su opinión, porque el que me mandaron fue a mí. Y ya lo intenté 1, 2, 3, 5, 10 veces y no funciona. Entonces de pronto me dice alguien, ¿le ayudo? Y el hombre es experto. Es una persona que trabaja levantando muros. Y me dice, venga, le ayudo. Y yo le digo, no, se va a caer. ¿Por qué? Porque a mí se me ha caído 20 veces. Eso es a usted. Está confiando en usted y usted no sabe, es la primera vez que lo va a hacer. No, traté de hacer 20 veces, pero ¿sabe cuál es el pequeño detalle que olvido? Que las 20 veces lo hice con el mismo error, porque era la única manera que yo sabía. Entonces el que viene con la respuesta, yo lo rechazo, y después pasa otro, y otro, y otro, y yo les digo, no va a funcionar. Hermano, ¿qué expectativa voy a tener si la esperanza está puesta en mí? No pude, porque no conocía. No pude, porque ¿cómo voy a pretender que algo sea diferente si siempre lo hago de la misma manera? Pero cuando aprendemos a depender de Dios, lo vamos a hacer a tu manera. Y la fe es la que nos permite tener una esperanza. ¿Cuánta gente hay sin esperanza aquí? Díganme. Hermano, yo sé que hay muchos. Porque podemos predicar, miren, los pastores podemos predicar desde las 5 de la mañana, todos los días, a las mismas personas.
Pero si una persona no tiene fe, yo no puedo transmitirle a usted nada. Lo que yo le hablo le entra por un oído y le sale por el otro. Porque la esperanza viene por la confianza que usted tiene, la fe que tiene en el Señor. ¿Puedo confiar en Dios? Totalmente sí. Y así esté pasando algo terrible en la vida. Sí. ¿Puedo confiar en Dios así las situaciones que yo esté viviendo sean muy tremendas? Sí, puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque yo le creo, porque conozco su palabra y porque he visto señales en mi vida. Hermano, ¿usted no ha visto milagros en su vida? Yo le aseguro que hay muchos pequeños detalles, cosas que parecen intrascendentes. Ay, Señor, hoy quisiera almorzar una bandejita paisa. No tengo plata. El almuerzo que traje de la casa, o no traje, paso en blanco. Ay, Señor, pero quisiera. Y llega alguien y dice, oiga, le invito a comer bandeja paisa allí, al restaurante especializado. ¡Ay, qué coincidencia! Hermano, es un pequeño detalle que podría usted decir un almuerzo. Pero ahí está el Señor diciéndolos hasta lo más pequeño. Ahí estoy yo, en los asuntos cotidianos. Ahí estoy. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Quizás no fue una oración, Señor, voy a clamar por un almuerzo. No, no fue así, pero hubo una petición de mi corazón. ¿A quién le pedí? No tengo plata en el bolsillo. Me da pena decirle a los que están al lado. Pero le digo a Dios, yo quisiera comerme esto. Resultó con más fe esa oración que las cosas más grandes que sí necesitamos pedirle. Hermano, en cada detalle está el Señor. ¿Podemos confiar en Dios? Pues yo ni soy jefe de prensa ni nada de Dios, hermano. Porque no nos necesita, Dios no necesita jefes de prensa ni publicistas, ni trato de convencerlo a usted de algo. Lo único que le invito es, hombre, ríndase delante de Dios. Abra su corazón. Permítase usted confiar en Dios. Derribe los argumentos, déjelos a un lado. Mi vida es terrible. Hermano, eso decía yo. Pesimista, pues depresivo y con esquizofrenia. Pesimista como el que más. Todo era oscuro hacia adelante, negro. Si iba a comprar algo, necesito comprar un par de zapatos, llegaba con Liliana al centro comercial. Para mí no hay. No va a haber números, pero y verá que no hay números. Pero y verá que no hay el color. Algo tiene que pasar. Siempre va a pasar algo malo. ¿Y qué pasaba? Lo malo, porque Satanás está muerto de la risa burlándose de mí, hermano, con esas cosas. Pesimista. ¿Cómo va el futuro? Malo. Estamos mal y vamos a estar peor. Pero cuando uno tiene fe, hay esperanza. Los mejores días de nuestra vida están por venir. ¿Por qué? Porque cada vez que caminamos con el Señor vamos creciendo, conociéndolo más. Aún las noticias más difíciles, hermano. Dios está. Se puede confiar en Él. Yo le invito, hermano, a que usted esté pasando lo que esté pasando, confíe en Dios. Confíe en Dios. Dice Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo vuelan las águilas? Por encima de las nubes, de las tormentas, hermano. Tendremos fuerzas y volaremos como las águilas. Estará la tormenta aquí, pero nosotros estamos por encima. ¿Quién nos da la fuerza para hacer eso? El Señor. Él no nos desampara. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Y yo lo creo. Y cuando vienen los dardos a mi mente, y el enemigo dice, te dejo solo. La carne empieza a hacerle eco a eso, e inmediatamente el Espíritu dice, no, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está presente, está orando.
¿Cómo? No tengo ni idea. Y si no me lo ha dicho, eso es porque no lo voy a entender. Pero puedo descansar en Él. Le comencé contando la historia del alpinista, del escalador. Puedo confiar en Él, me puedo soltar en sus manos. ¿Usted se puede soltar en sus manos? Ojalá sí. Entréguele su vida, todo lo que soy, toda mi mente, todo mi corazón, yo te lo entrego, Señor. Pero nos hemos portado mal. Que levante la mano aquí el primero, que desde que es cristiano no ha tenido un mal pensamiento o una mala acción. Ninguno. A veces hemos respondido como no debíamos responder, como niños, como necios. A veces el orgullo nos toma, que por más que usted todos los días rinda el orgullo, ese quiere tomar el control todos los días. Hemos hablado o hemos dicho cosas que no deberíamos hablar, decir. Hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Y entonces llegamos a un punto y decimos, bueno, Satanás dice, ahora sí, te olvidó, ya te dejó botado. No, porque Él es fiel, no a Diego, Él es fiel a su palabra y a su propósito, a pesar de mis errores. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Hermano, Sansón se dejó llevar por la carne 100%. Pero en un momento dijo, y usted puede leer esto en el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 16, en un momento clama al Señor y dice, mira lo que dice Isaías, Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Sansón ya no tenía ningunas. Y entonces clamó y dijo, Señor, una última. ¿Para qué? Para mover estas columnas. Mató más filisteo que cualquiera en cualquier guerra, hermano. Pero Dios no estaba furioso con él y ya el pacto se rompió y este hombre, sí, pero Dios es misericordioso y le dio fuerzas al que no tenía ningunas, porque cuando este hombre iba a nacer, el Señor habló y le dio una tarea: derrotar a los filisteos. Hasta el último minuto, hermano. ¿Dónde más podemos ver que si caemos, el Señor nos puede levantar? Mire, en el primer libro de Samuel, volvamos a David. Hay un momento, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, hay un momento en que David toma unas decisiones equivocadas, todos los que están con él le siguen, pero vienen momentos difíciles. Secuestran a las mujeres, los roban, y cuando todo ese pueblo que andaba detrás de David ve que hay problemas, pues alguien tiene que pagar por los problemas. El líder. Y lo miran a él y hablan de matarlo. David se ha equivocado. David tomó un camino, Dios no lo llamó a hacer lo que él estaba haciendo. Pero en ese momento, imagínense una multitud de personas enardecidas diciendo, usted tiene que morir, toda la culpa de nuestros problemas es suyo. Dice la Biblia en el capítulo 30, el versículo 6, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. ¿Qué dice la Biblia? Mas David se fortaleció en Jehová. Hermano, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, si usted le dice al Señor, yo me equivoqué, he tomado malas decisiones, quiero aprender a confiar en ti, ore, ríndase. No te voy a decir cómo hacerlo, porque toda la vida me he creído que yo me las sé todas. Renuncio a eso. Te necesito. Estoy en medio de una situación donde oigo que tú gritas mi nombre. En el libro de Miqueas, después de un tremendo sacudón en el capítulo 7 sobre el pueblo, había corrupción total. Dice la Biblia, el versículo 7, que en medio de todo ese juicio que estaba ocurriendo, dice, mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él sacará a luz. Veré su justicia.
No hay ninguna razón, hermano, ninguna, para que usted sienta que Dios le dio la espalda, aunque haya hecho lo que haya hecho, aunque haya pasado lo que haya pasado. Dice la Biblia en Apocalipsis que Satanás es el acusador, el que acusa de día y de noche. La culpa nunca vendrá de parte de Dios. Siento culpa, no. Eso viene de la carne, el cargo de conciencia. De parte de Dios viene la convicción de pecado. Y la convicción de pecado tiene una diferencia. La culpa me quiere aislar de Dios, me quiere apartar de Dios. Entonces Satanás viene y me dice: Diego, tú cometiste errores, sí, Dios te quería mucho, pero ya no te quiere. No quiere ni que ores, ni que prediques, ni quiere nada de ti, Dios. Porque tú la embarraste. Entonces vete lejos de Dios, porque Él no quiere saber nada, está furioso. Eso es lo que hace la culpa. El Espíritu de Dios nos convence del pecado. Diego, tú cometiste un error, pero en vez de irte lejos, acércate, porque no te ha dejado de amar. Acércate para ser restaurado. Abandona el pecado, acércate a Dios. La culpa sigue en el pecado y apártate de Dios. ¿Podemos confiar en su amor? Sí. Su amor transforma, hermano. Su amor sana. Sana enfermedades que ante la ciencia médica no tienen cura. Y no hablo solo del cáncer, de los tumores, de los paralíticos, de la lepra, como nos enseña la Biblia. También las enfermedades emocionales, mentales. Ante la ciencia no hay cura. Y viene el Señor y dice: yo le sanaré. Hermano, podemos confiar en Dios. Aprendamos a depender de Él. Como dijo allí Proverbios, lo que leímos, en todos los caminos. Si el Señor puede sanar las enfermedades, ¿podrá sanar los corazones? Sí. ¿Podrá restaurar los hogares? También. ¿Podrá liberar a los hijos? Pero por supuesto. Vuelvo al ejemplo del muro. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios: es que tú no entiendes, yo soy experto en el tema y la cosa no ha funcionado. ¿Qué tal el Señor me cogiera como a Job y me dijera: si quiere le cuento de dónde salieron esos ladrillos, y de dónde salió el material para hacer esos ladrillos, y de dónde sale el cemento, y de dónde sale el material para hacer ese cemento? Y empezar a hablarme desde la creación, hermano, ¿cómo quedaría yo? Y que me explicara todo: por qué se pega, por qué no se pega, por qué se cae, por qué permanece. Y me dijera: es que yo no construí un muro, yo formé el mundo, donde no había nada, con una palabra. ¿Te es suficiente eso para confiar? Hermano, para mí sí. Entonces, cuando miro hacia el frente un personaje que veía todo negro, oscuro, yo ahora miro con esperanza todos los días. Y no solo miro con esperanza para mi vida, sino en la vida de todas las personas. Por eso siempre que oro por alguien, siempre oraré con esperanza. Mira al Señor y empieza a mirar fuera de tu círculo, porque fuera de tu círculo, de tu pequeño mundo, en donde se mueve el poder de Dios. Yo le invito a que incline su cabeza y ore. Ore con fe, rinda su vida. Ore por milagros, ore por cosas que son imposibles. ¿Cuántas cosas piensa usted que son imposibles, que nunca van a cambiar, que no va a pasar nada? Hay muchas. Pero nuevamente, mi hermano, yo le invito a que se dé una oportunidad. No por lo que pasó en mi vida, no por lo que pasó en la vida de todos estos que leímos en la Biblia. Dese una oportunidad de conocerlo para que su vida tome un rumbo diferente. Rinda su corazón. No busque entender a Dios, porque entonces no sería fe. Si yo le dijera: Dios, dame una explicación de por qué pasa esto o aquello, no sería fe. Sería algo racional, porque ya con la explicación estoy contento. Yo no necesito la explicación. Y quiero decirle, hermano, que muchas veces, aunque Dios nos dé un destello de la explicación, no tenemos la capacidad de entenderlo. Muchas veces no lo vamos a entender. Pero lo que sí podemos hacer es creerle. Yo le creo. Y le invito a que le crean.
Él no nos desampara. Los mejores días están por venir. Cuando miramos nuestro pasado sin Cristo, hay dolor, hay tristeza. Él sana ese dolor y esa tristeza. Cuando miramos nuestra vida espiritual, hay mucho orden que está trayendo Dios. Hay cosas que no entendemos. Pero cuando miramos hacia adelante, sé que todo puede cambiar para bien. Sé que Él me está haciendo un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. En mi caso, un mejor siervo. Pero siempre lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Aprender a depender de ti. Oh, Señor, no es tan sencillo porque nos enfrentamos a alguien muy fuerte. Y es hace ser que nosotros creamos en nuestra mente y en nuestro corazón. El que tenía todas las respuestas, el que tenía todos los planes, el que lo sabe todo. Y hay que derribar ese gigante. Y rendirnos y decir, Señor, te necesitamos. Si somos esos hombres y mujeres que nos hundimos en medio de una noche oscura, que buscamos de dónde cogernos, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Pero tú nos estás llamando. El Señor te está llamando. Confía en Él. Dice la Biblia que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Nunca digas yo soy así de malas, porque realmente así no fue como nos formó el Señor. Porque muchas de las actitudes que tenemos reflejan son las heridas que hay en nuestra vida, y esas no las causó Dios. Al contrario, Él las quiere sanar. Muchas de las situaciones que vivimos tienen que ver con la rabia, con la ira, con el resentimiento que hay en nuestro corazón. Buscamos como buscaban los que seguían a David, un culpable. Y enumeramos culpables. Fue mi padre, fue mi hijo, fue mi esposa, fue mi esposo, fue uno, fue el otro. Pero realmente el enemigo es uno solo, Satanás. Pero aquí estamos, porque el Señor no nos quiere ver en la esclavitud. No quiere que sigamos creyéndole al enemigo. Puedes confiar en Dios, date la oportunidad. Confía en el Señor. Date la oportunidad de creer. Escúchalo. Deja que guíe tus pasos. Él te desafía a salir de ese mundo que tú has construido, de la esclavitud, y te desafía a salir de ahí y seguirlo. Y entender que llegó el tiempo para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Que tienes razón, que 20 veces se cayó el muro, pero porque las 20 veces cometiste el mismo error, ahora es otro el que te va a guiar. El que lo conoce todo. El que conoce la raíz de lo que hay en tu corazón. El que conoce a profundidad el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Ahora es Él. Date la oportunidad de confiar, de creer. Ríndete. Hoy clamamos a ti, Señor, por milagros. Hoy clamamos, Señor, por milagros. Solamente tú lo puedes hacer. Solo tú tienes el poder para hacerlo. Solo tú tienes el amor que todo lo puede. Porque nosotros muchas veces nos cansamos, bajamos los brazos, desistimos, pero Dios no. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en Dios. Date la oportunidad. Él está poniendo orden.
pero tú estás seguro en sus manos. Dijo el salmista: mis días están en las manos de Dios. En el camino tendremos aflicciones. La Biblia nos prepara para ello. Nos sentiremos días sin fuerzas, sí, pero dice el Señor que Él nos dará nuevas fuerzas. Nos sentiremos a veces solos, quizás, pero entonces ahí Él nos hablará al corazón y nos recordará que nunca nos ha soltado de su mano. Nunca. A pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, nunca nos ha soltado. Y la noticia es que nunca nos va a soltar. Porque allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice Jesús que Él toma las ovejas de su mano y no permite que nadie las arrebate. Estás seguro en Él. Aprende a depender de Dios para que la próxima vez que tú hables de fe no sea con palabras sino con acciones. Yo confío, Dios está hablando a mi vida, voy a confiar, a creer, a avanzar, a caminar. El mejor tiempo para mi matrimonio viene ahora. La mejor temporada de mis hijos viene ahora. El mejor tiempo del ministerio apenas viene. El mejor tiempo para mi casa apenas está comenzando. Porque ahora le creo y confío. Y el enemigo nunca más me va a robar lo que el Señor está haciendo ahora en mi corazón. Fortalece las vidas, Señor, de todos los que están sin fuerzas. Dale nuevas fuerzas, Señor, como lo dice tu palabra, que puedan volar por encima de las circunstancias difíciles, de los problemas, y que en el poderoso nombre de Jesús nunca entreguemos lo que tú nos has dado, tu palabra y la esperanza, Señor, en que tú cumplirás tu propósito. Tú no mientes, Señor. Tú has dicho y tú lo harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano. Confía en el Señor. Aquellos que de pronto llevan tiempo yendo a la iglesia y no se han dado la oportunidad de confiar totalmente en el Señor, hágalo. Abra su corazón. Ríndase delante del Señor. Eso es con usted.